lluvia empezó. Ah, sí, aquí también desde hace ratillo, desde mayo. Sí, señor. No tuve problemas con la conexión. La vez pasada entré rápido ahora, la vez pasada me presentó muchos inconvenientes. Sí, pues qué bien. No tiene video usted. Vamos a configurar el clic. Sí, de todas maneras. Estamos viéndolo, muy bien. Ajá. Sí, ahí lo estamos viendo a Luis Felipe Vidal. Bienvenido. De todas maneras, si alguien tiene problemas de ancho de banda, puede apagar el video y eso le Ah, ok, listo, permite vale. tener mejor conexión. Sí, en Sí, cualquier momento que sienta que la conexión está lenta o algo así, quitar el video. exacto, puede apagar el video. Sí, tenemos algún ruido, bueno, ya se está eliminando. Si alguien tiene algún ruido por ahí, también puede apagar el micrófono. O si en algún momento hay alguna interrupción, puede apagar el micrófono y así no entra el ruido a la videoconferencia. Bueno, muy bien, ya tenemos acá a Yersinio, a Eric Dennis, a Israel Ortiz, a Lisbeth Calderón, a Luis Castro, a Luis Felipe. Uh-huh. Sí, sí. ¿Alguien tiene un poquito de ruido por ahí? ¿Será usted, Luis Felipe? Tengo bastante ruido. Y ahora, sí, bajo el ruido. Sí, y ahora sí. Sí, ya bajó. Sí. Ok. Ok. Sí, es bueno que bajen el volumen si tienen alguna otra grabación, pero también para que no produzca feedback. Bueno, muy bien. Eh, ya casi tenemos a todos. Sí. Si alguien nos está provocando un ruido. ¿Ustedes escuchan ese ruido? Sí. Voy a desconectar mi audio para ver si soy yo y me confirmo. Sí. Sí. Sí, era usted, porque ya no tenemos ruidos. ¿Me escuchan? Israel Ortiz, ¿usted me escucha? Sí, yo lo escucho perfectamente. Ok, perfecto. Entonces, sí, como sugiere aquí Yersinio, si les parece es mejor que todos apaguen el micrófono y si en algún momento me quieren hablar, lo encienden y preguntan en ese momento. Muchas gracias, sí, ya veo que lo están apagando. Si en algún momento yo les voy a ir diciendo y si en algún momento yo paro para que me hagan preguntas, abren el micrófono. Y si quieren interrumpirme, me escriben por el chat, que en este momento lo estoy viendo por ahí. Bueno, muy bien, entonces les voy a compartir el escritorio en este momento. Ajá, qué extraño. Sí, ¿sí me escuchan? Tengo el... Señor, lo que pasa es que creo que Jesús tiene el control de la computadora. Sí, porque no puedo compartir el escritorio en este momento. Que sí. Seguramente es porque yo me conecté primero. Si
ok, sí, sí, porque qué extraño, ¿verdad? Bueno, Sí, ok. que, sí, a ver, sí, sí. Ok, sí. Sí, sí, porque no tenía el control para compartir el escritorio, ya me estaba asustando. Nunca me había pasado. Ok, muy bien, bueno, voy a compartir mi escritorio y esperamos que Yersinio ya se vuelva a conectar. Ok, muy bien, en este momento ustedes están viendo el escritorio. Vamos a iniciar con la primera clase que es sobre conceptos básicos en minería de datos. El día de hoy vamos a ver conceptos básicos en minería de datos y vamos a hablar un poquito del software que vamos a usar en el curso. Cintia entró a la reunión y al final vamos a hablar un poquito sobre la tarea, que ya incluso algunos han entregado, aunque dicho sea de paso, hay tiempo hasta de hoy en 8 para entregar las tareas. Las tareas se abren realmente el día que se da la clase y se cierran minutos antes de iniciar la nueva clase. Esa es la lógica. Esta semana hubo un poquito de confusión porque como la clase se pasó de miércoles para hoy lunes, hubo más tiempo, pero en realidad la tarea que número 1 sería de hoy exactamente hasta de hoy en 8. Ya hay creo que 4 personas que la han entregado muy bien. Este, y bueno, ahí tienen tiempo toda la semana los demás. Es una primera tarea de calentamiento y ya la próxima semana entramos un poquito más fuerte, la tercera más fuerte y la cuarta tenemos la tarea más fuerte de todas. Bueno, muy bien, sí, sí. Eh, Vamos a empezar entonces con los conceptos básicos en minería de datos. Esta es una lección que dura entre hora y media aproximadamente. Eh, Yersinio se nos logró, voy a ver si Yersinio se logró conectar de nuevo, nada más, perdón. Aquí estoy. Ahí está Yersinio, sí, muy bien. Entonces, iniciando con los conceptos básicos en minería de datos, que es el PowerPoint que están viendo en este momento. Eh, lo primero que uno quisiera es definir qué es minería de datos. Todavía hasta hace algunos pocos años no había completa claridad sobre qué se entendía por minería de datos y había cierta confusión. Todavía no es claro y todavía, a pesar de todo, no tenemos un estándar completamente definido de qué es minería de datos. Pero una primera definición puede ser la siguiente. Dice, minería de datos es la extracción de información o de patrones, no triviales, eso sí, implícita, previamente desconocida y potencialmente útil, de grandes bases de datos. Otra definición de minería de datos dice, es analizar datos para encontrar patrones, usando medios automatizados. Esta parte de medios automatizados es muy importante, porque esto es lo que hace que la minería de datos se considere una rama de la informática. Porque desde hace muchos años, desde hace siglos, de hecho, se analizan datos, ¿verdad? Inicialmente desde la matemática, luego desde la estadística, pero el hecho de que se pretenda que sea un proceso completamente automatizado es algo nuevo en la minería de datos. Y esto es lo que hace que pase el mundo de los informáticos, que son los que tienen la mayor capacidad de poder desarrollar sistemas automatizados. Un ejemplo de un sistema automatizado de minería de datos es, digamos, un sistema, por ejemplo, para detectar fraudes en tarjetas de crédito, que requiere de análisis en tiempo real muy fuertes. Otra definición de minería de datos dice, la minería de datos es un proceso no elemental de relaciones, correlaciones, dependencias, asociaciones, modelos, estructuras, tendencias, clases, clústeres, segmentos, los cuales se obtienen de grandes juegos de datos, los cuales generalmente están almacenados en bases de datos o no. Esto es importante, que está subrayado acá. La minería de datos pretende, a diferencia de, por ejemplo, la estadística, pelearse, como dicen, con todos los datos. De hecho, ahora hay una corriente que vamos a estudiar en el último curso llamada Big Data Analysis, que pretende pelearse con todos los datos y sin usar ningún método de reducción de la dimensión, por ejemplo. Entonces, la minería de datos pretende usar todos los datos, a diferencia, por ejemplo, de la estadística, en donde normalmente lo que se hace es muestrear y luego hacer inferencia sobre eso.
por ahí Cintia ya se pudo conectar, qué bueno. Esta búsqueda se lleva a cabo utilizando modelos matemáticos, estadísticos, algoritmos de machine learning, hoy en día de lo que se conoce también como statistical learning. Si alguno tiene el micrófono abierto ahí, por favor lo pueden cerrar y luego ahorita le doy un espacio para abrirlo. Se considera la minería de datos en esta otra definición el proceso lo más automatizado posible que va de los datos elementales disponibles en una bodega de datos a la toma de decisiones. El objetivo principal de la minería de datos es crear un proceso automatizado, vuelvo a insistir, por eso es que consideramos minería de datos informática, que toma como punto de partida los datos y cuya meta es la toma de decisiones. Si alguno tiene alguna pregunta hasta ahí sobre el concepto de minería de datos, puede abrir el micrófono y hablar. ¿Estamos bien? Bueno. También me pueden mandar un chat en cualquier momento si tienen alguna pregunta y yo les doy la palabra. Minería de datos se ha confundido con muchos otros conceptos. Por ejemplo, KDD, que fue un concepto que se acuñó mucho hace unos 10 años, que quería decir Knowledge Discovery in Databases, se confundía mucho con minería de datos. Aunque dentro de un momento vamos a ver que minería de datos, KDD, perdón, es un proceso más general que minería de datos. Minería de datos, por ahí alguien tiene el micrófono abierto, por favor si pueden cerrarlo. Minería de datos es parte del KDD, lo vamos a ilustrar con ese gráfico que les estoy en este momento desplegando. El proceso KDD se considera desde la limpieza de datos hasta la extracción de conocimiento. Muchas veces la limpieza de datos es uno de los temas más duros y difíciles de minería de datos, como vamos a ver en algunas tareas en próximos cursos, donde les voy a entregar bases de datos sucias para empezar limpiando los datos. Crear la bodega de datos, definir el objetivo de análisis, y la minería de datos es como un paso dentro del KDD, que tiene que ver más con los modelos estadísticos, matemáticos, que se usan para analizar los datos. Luego viene lo que se conoce más como Business Intelligence, que es analizar todos estos datos para crear conocimiento, de manera que alguien pueda tomar decisiones, sea un sistema automatizado, sea un gerente, sea alguien que toma decisiones en la organización. Todo este proceso es lo que se conoce como el proceso KDD. Minería de datos se considera más esta parte aquí, la parte de los métodos y los algoritmos. Aunque a lo largo de todo el programa experto, pues vamos a estar desde la limpieza de datos hasta la toma de decisiones, con mayor énfasis en los procesos de minería de datos. Ahí va a estar el mayor énfasis. Minería de datos versus estadística. También se confunde, y aquí tenemos en el curso varios estadísticos. Y si tienen algo que debatir, ahí me dicen por el chat. La estadística, a diferencia de la minería de datos, generalmente se basa en la idea de analizar muestras, además de suponer que esas muestras siguen cierta distribución de probabilidad para luego hacer inferencia a partir de esas muestras. En la minería de datos parte de un principio distinto. No vamos a suponer distribuciones de probabilidad en los datos y vamos a usar todos los datos en lugar de analizar muestras. ¿A qué se debe que la estadística se base en muestras? Bueno, debemos recordar que la estadística se origina varios siglos atrás y en aquellos momentos evidentemente era imposible pensar en que se podían analizar todos los datos. Analizar más de 50 datos se volvía una tarea sumamente laboriosa porque había que hacerlo a mano. Sin embargo, no cabe duda que la minería de datos, quizás yo me atrevería a decir, de la ciencia que más se nutre es de la estadística. Aquí vamos a ver en los cursos muchos temas que realmente vienen propiamente de la estadística y propiamente de un dominio de la estadística que se llama Statistical Learning, que quiere decir modelos estadísticos para aprender a hacer predicciones. Bueno, como les decía, entonces la estadística muchas veces supone la existencia de distribuciones de probabilidad, mientras que la minería de datos no. También hay una corriente que data de los años 70 que se originó en Francia, llamada el análisis de Données. De hecho, cuando yo estudiaba en Francia a finales de los 90, los franceses decían que esa historia de la minería de datos ellos la habían inventado hacía muchos años y que
Los gringos lo único que han hecho era copiarlo y cambiarle de nombre. Porque efectivamente, casi es lo mismo. Pero hay una diferencia, sí hay una diferencia. La minería de datos pretende procesos automatizados, mientras que el análisis de Doné tenía, igual que la estadística, la idea de que siempre dependía de un analista, de una persona que analizaba los datos. La minería de datos en su definición ideal supone que los datos no los analiza una persona, sino que una máquina por sí misma automáticamente toma decisiones con los resultados de esos modelos. Por ejemplo, una máquina, una computadora es capaz de decidir si lanza una alerta de un fraude o no la lanza, sin la intervención de una persona. Ese por lo menos en el mundo ideal, ¿verdad? En la práctica no siempre es así, ¿verdad? Por dicha, todavía las personas no somos sustituibles por las máquinas. Eso es lo que les explicaba en esta filmina que está pronto a llegarles, ya la vi. Yo tengo aquí dos pantallas, una que veo cómo les llega a ustedes y otra cómo yo lo tengo yo. La minería de datos versus el análisis de datos, que es lo que se conoce en francés como análisis de données. La minería de datos versus bodegas de datos. Ahí también hay bastante confusión. Mucha gente pretendió, y todavía hoy en día lo hacen, hacer ver a las empresas que bodega de datos y data warehouse y Cubosolab es lo mismo que minería de datos. Muchas empresas han hecho esto adrede para hacer dinero y le han vendido a un banco. Yo he conocido bancos donde se les ha vendido la idea de que con una bodega de datos y Cubosolab ya está resuelto todo en cuanto a data mining. No es cierto, ¿verdad? La bodega de datos es solo el punto de partida de la minería de datos. Y los Cubosolab son solo una técnica de la minería de datos. Útil para generar reportes rápidos, útil para hacer cálculos, pero es apenas una pequeña parte de lo que se puede conocer como minería de datos. En algún curso más adelante vamos a estudiar el tema de bodegas de datos y Cubosolab con mucho más detalles. Minería de datos versus Machine Learning. Curiosamente, en universidades como en la misma Stanford, uno se encuentra en la escuela de computación un curso de Machine Learning y en la escuela de estadística un curso de Data Mining. Y hay universidades que incluso en la misma escuela de computación hay Machine Learning y Data Mining. Si ustedes analizan los programas de un curso de Machine Learning y un curso de Data Mining, básicamente son lo mismo. La diferencia es la siguiente: Machine Learning viene del mundo de la inteligencia artificial. Entonces pretende más bien la idea de hacer máquinas, computadoras inteligentes. Minería de datos viene más del mundo de la estadística y de la matemática. Por lo tanto, Machine Learning, si ustedes se meten a un curso de Machine Learning, se van a dar cuenta de que se concentra más en la eficiencia de los algoritmos, en estudiar desde el punto de vista computacional cómo calcular las cosas, cómo calcularlas eficientemente, cómo programarlas. Mientras que un curso de minería de datos se concentra más en la interpretación. Tiene más similitud en ese sentido con la estadística. Nos interesa mucho la interpretación del resultado, no solo calcularlo y calcularlo rápido, sino interesa más qué dice, qué le aporta al negocio, qué le aporta a quien toma las decisiones. Esa es básicamente la diferencia. Por eso Machine Learning típicamente está en las escuelas de computación. Minería de datos, depende del país donde uno esté, se lo encuentra en las escuelas de estadística, en las escuelas de computación, hasta en las escuelas de matemática. En nuestro caso, en la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, está en la escuela de computación, más bien. En Stanford está más bien en la escuela de computación, perdón, de estadística. En Francia está en la escuela de matemáticas. Pero los cursos de Machine Learning básicamente siempre están en las escuelas de computación. Bueno, entonces, este gráfico que les está apareciendo en pantalla es muy importante. La minería de datos es la confluencia de muchas ciencias. Es una nueva ciencia que se nutre de muchas otras, de la estadística, de la matemática, de la computación muchísimo, de la visualización, porque en minería de datos se pretende también que los datos se puedan expresar de forma gráfica, de forma visual, de la tecnología de bases de datos, también se nutre mucho la minería de datos. Por eso un buen minero de datos, una buena minera de datos es aquella que tiene buen dominio de las bases de datos, que tiene dominios básicos en estadística, en matemática,
y en computación. También se nutre de otras ciencias, de la misma ingeniería industrial, por ejemplo. Hay muchas cosas que vienen de ahí, de procesos que se estudian mucho en ingeniería industrial y en otras ingenierías. De computer graphics también se nutre mucho. Como vamos a ver más adelante, R, por ejemplo, que es uno de los programas que vamos a usar, se concentra mucho en el tema de visualizar bien y, por qué no, bonito los datos. Si alguno tiene alguna pregunta, hasta ahí, con gusto le cedo la palabra. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son las aplicaciones de la minería de datos? Muchísimas aplicaciones de la minería de datos, y por eso quizás muchos de ustedes están hoy aquí. Es sorprendente la gran demanda que hay en esto, por ejemplo en Costa Rica. Dichosamente cada día hay más demanda. La retención de clientes es un tema importantísimo. De hecho, en este momento estoy iniciando yo personalmente una consultoría con Bene Vital del Banco Nacional de Costa Rica, porque ellos tienen un problema serio de retención de clientes. Al ser Bene Vital, para los que son fuera de Costa Rica, es una operadora de pensiones complementaria en Costa Rica. Y este es un tema que es libre en el mercado. Entonces la competencia está constantemente queriendo quitarle clientes, dado que el Bene Vital es la operadora más grande. Entonces ellos ocupan tener algún modelo estadístico y de minería de datos que les ayude a predecir los potenciales clientes que se van a ir, para aplicar en ellos alguna campaña publicitaria, algo que evite que se vayan. Los patrones de compra. Más adelante vamos a ver, y en la próxima tarea van a aparecer por primera vez los algoritmos de recomendación que tratan, y los hizo muy populares Amazon, de predecir qué es lo que un cliente va a comprar para sugerírselo antes de que compre. De manera que a mí mismo, por ejemplo, muchas veces me ha seducido Amazon y he comprado un libro o cosas que no había ni pensado comprar porque me las ponen en primera plana y de verdad me convencen de comprarla. La detección de fraude es un tema importantísimo. Está muy en boga hoy la detección de fraude en tarjetas de crédito, en tarjetas de débito. También el lavado de dinero es otro tema que trabaja mucho la minería de datos. Es conocido y hoy en día está muy en boga el uso que hace Estados Unidos, por ejemplo, del espionaje electrónico. Para hacer espionaje electrónico hay que hacer minería de datos, porque es imposible, evidentemente, leer todos los correos que pasan, por ejemplo, por Google. Pero sí se tiene que hacer algún sistema de lo que se conoce como text mining para analizar esos correos y detectar potenciales correos de terroristas, por ejemplo, o cosas que le interesan al espionaje. El manejo de riesgo es otra aplicación importantísima de la minería de datos. Más adelante vamos a ver ejemplos en el siguiente curso de credit, lo que se conoce como el credit scoring o scoring crediticio. ¿A quién le va a prestar plata el banco? ¿A qué intereses? ¿A quién mejor no le presto porque hay alta probabilidad de que no pague? Esa es una aplicación importantísima en la banca. La segmentación de clientes, que la vamos a trabajar en este curso, es vital. Ocupamos conocer los clientes para dirigir campañas segmentadas y no campañas en general que puede suceder que no lleguen a los verdaderos clientes. La segmentación de clientes está muy en día hoy también, no tanto clientes, pero sí la segmentación para aplicar encuestas. La mayoría de encuestas de opinión pública fallan porque no segmentan bien a la población. Le pasan encuesta a todo el mundo. Por ejemplo, aquí en Costa Rica está muy de moda desde hace varios años que todas las encuestas para predecir quién va a ganar las elecciones fallan. Las elecciones presidenciales. Y es porque normalmente estilan preguntarle a todo el mundo y no todo el mundo va a votar. Eso es un error de segmentación. Predicción de ventas. Aquí vamos a hacer un curso especial de predicción de ventas, con lo que se conoce como series de tiempo. Es un tema importante para un supermercado, para cualquier empresa básicamente, poder predecir cuánto va a vender. Porque un supermercado, por ejemplo, si tiene menos carne de la que va a vender, pierde dinero y le da un mal servicio al cliente. Pero si trae más carne de la que va a vender, termina perdiendo también mucho dinero porque es un producto perecedero que en pocos días se pone malo y es una pérdida grandísima para el supermercado. Así que ese tema lo vamos a tratar en un curso especialmente dedicado a la predicción con series de tiempos, que se aplica a la predicción de inventarios y de ventas. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
No les dé miedo encender el micrófono o mandarme un chat. Cintia me dice que todo está claro. Muchas gracias. Por cierto, tenemos 2 Cintias en el curso, ya les había dicho. Bueno, ¿por qué usar minería de datos? ¿Y por qué no seguir haciendo las cosas como se hacían antes? Bueno, porque evidentemente todos ustedes lo saben, el mundo ha cambiado vertiginosamente los últimos años. El crecimiento de los datos es impresionante. El crecimiento de los datos en la web es impresionante. Así que si usted quiere, Yesenia se nos está uniendo en este momento a la videoconferencia. Si usted quiere analizar datos seriamente, no queda más que usar minería de datos. Porque cualquier empresa, por pequeña que sea hoy, produce miles de datos con mucha velocidad. Los bancos, por ejemplo, producen millones de transacciones al día. Es imposible analizar eso manualmente, como se pretendía hasta hace algunos años. Otra razón es porque las computadoras se han vuelto mucho más potentes y baratas. Hoy en día es posible hacer análisis de minería de datos potentes con una portátil como esta que estoy usando el día de hoy, que es más potente, millones de veces más potente que la computadora que se usó hace 30 años para lanzar el Apolo 11 a la Luna. Entonces es factible hacer minería de datos hoy en día hasta en una computadora portátil. Y sin duda alguna uno de los factores más importantes es este último. La presión de la competencia es fuerte. Las empresas que no innovan, que no logran predecir, por ejemplo, para hacer retención de clientes, van a perder en el corto o mediano plazo la lucha con la competencia. Bueno, esta filmina que sigue es muy importante. La minería de datos se divide en 2 grandes áreas. La minería descriptiva y la minería predictiva. La minería descriptiva, como lo ilustra aquí la Pathfinder en Marte, lo que trata de hacer es de buscar sin ninguna orientación cosas en los datos. Es absolutamente exploratoria, como la Pathfinder. Es buscar en los datos patrones. ¿Patrones de qué? Patrones de fraude, patrones de lavado de dinero, patrones de buenos clientes, patrones de ventas, segmentos, etc. Esa es la minería descriptiva. También se le conoce como aprendizaje no supervisado. Eso es muy importante. Si ustedes estudian libros en inglés, casi todos hablan de aprendizaje no supervisado. ¿Por qué no supervisado? ¿Por qué? Porque uno deja que el algoritmo, el método, busque solito, sin hacerle ninguna supervisión. Este curso básicamente es de minería de datos descriptiva, todo el curso. La minería de datos predictiva, como lo ilustra esta bola de cristal de acá, pretende algo que es bien difícil, y es predecir cómo se va a comportar el futuro. Si un cliente se me va a ir, predecir qué artículos van a comprar nuestros clientes, predecir que una transacción es o no fraude, predecir cuáles van a ser las ventas. Esa es una tarea difícil, pero importantísima. Quien logre predecir el futuro, sin duda alguna, puede ganar muchísimo dinero. Si uno logra predecir cuál va a ser el precio de las acciones de Google mañana, podría hacerse millonario en una sola noche, comprando acciones hoy y vendiéndolas mañana o viceversa. Esa es una tarea importantísima. Esta tarea vamos a dedicar un curso completo a los métodos predictivos. Quizás los más importantes en minería de datos. Son los métodos predictivos, los modelos predictivos. Pero para hacer modelos predictivos yo soy un convencido de que primero hay que hacer modelos descriptivos. Hay que conocer primero los datos para con ellos hacer luego predicciones. También se le conoce a la minería predictiva como aprendizaje supervisado. ¿Por qué supervisado? Porque en la minería predictiva uno tiene que dar las clases, uno tiene que dar una historia en la que se conoce, por ejemplo, qué transacciones eran fraudulentas y qué transacciones no lo eran, para con esa historia lograr predecir en el futuro qué es fraude y qué no es fraude. En ese sentido es supervisado. Yo le doy una supervisión, al menos en la base de datos histórica. Más adelante, por supuesto, vamos a estudiar estos temas con mucho más detalle. Bueno, entre las tareas descriptivas de la minería de datos tenemos los OLAP, que vamos a dedicar un curso entero a los OLAP.
clustering, los métodos factoriales y de la reducción de la dimensión que vamos a estudiar en este curso, y muchos otros, el K-means, la clasificación jerárquica, hay otras técnicas. Modelos predictivos hay muchísimos también, las series de tiempo a los cuales les vamos a dedicar un curso, análisis discriminante, regresión logística, árboles de decisión, support vector machines, métodos de boosting, y métodos muy modernos, que van a ver que en el próximo curso vamos a estudiar los métodos más modernos que existen en minería de datos predictiva. Métodos que se han construido en los últimos años y que son infinitamente mejores que los métodos, por ejemplo, bayesianos, que se usaban mucho antes. Hace 10 años, básicamente todo el mundo trataba de predecir usando métodos bayesianos. Hoy en día, y lo vamos a ver en el siguiente curso, un método bayesiano no tiene nada que hacer a la par de cualquier método de estos modelos. Bueno, entonces hay dos grandes ramas en las que se divide el data mining o la minería de datos, predictivas y descriptivas. En este curso vamos a estar en el mundo descriptivo y en el siguiente curso vamos a estar en el mundo predictivo. En el tercer curso vamos a mezclar todo y vamos a hacer análisis mucho más profundo de ambas cosas. Vamos a aprender cómo calibrar un modelo predictivo, por ejemplo, usando cross validation o usando bootstrapping. Entonces eso ya va a ser en el tercer curso, donde vamos a hacer un estudio mucho más profundo también de los métodos descriptivos. Clustering. Una de las tareas de la minería de datos es clustering. Viene del inglés la palabra, en español también se le dice aprendizaje no supervisado, clasificación. Aunque clasificación se confunde mucho, porque clasificación también es un método predictivo. Entonces por eso es que usamos más la palabra, que aunque viene del inglés, usamos más clustering. Ahí vamos a estudiar clasificación jerárquica, clasificación K-means, básicamente en este curso. La idea del clustering es como se ilustra en este gráfico. Dada la población total, encontrar clústeres o conglomerados, también se dice en español, o grupos, segmentos, que tengan la característica de ser lo más acoplados dentro del clúster, como les estoy señalando ahí, y que los clústeres entre sí sean lo más distantes posibles. Más adelante vamos a hablar más de esto con detalle. También se trata de buscar atípicos. La próxima semana vamos a ver esto de encontrar atípicos, es muy importante, que son estos que estoy marcando en este momento. ¿Por qué buscar atípicos? Porque una base de datos llena de atípicos o con muchos atípicos puede echar a perder cualquier estudio de minería de datos. Un dato atípico es un dato que se sale de lo normal por muchas razones. Una, que es la más grave, es que sea por un error en los datos. Entonces ese dato hay que corregirlo, hay que limpiarlo, hay que quitarlo. O porque realmente es un dato atípico y por lo tanto quizás haya que analizar por separado. Los métodos de clasificación son un método más bien predictivo. En Francia se le dice métodos de discriminación más bien. Estos métodos son como el scoring crediticio, que lo que buscan es predecir a qué clase pertenece un individuo. ¿Va a ser buen pagador o no un individuo? ¿Va a ser fraude o no una transacción? ¿Va a ser buen trabajador o no un candidato a empleado? Ahí vamos a estudiar en el próximo curso árboles de decisión, por ejemplo, reglas de clasificación. Redes neuronales no vamos a estudiar mucho porque están un poquito, han demostrado no funcionar muy bien. Vamos a estudiar análisis discriminante y varias otras técnicas en el siguiente curso. La idea de la discriminación o de la clasificación, como se ilustra en este gráfico, es: yo ya tengo separadas las clases. Por ejemplo, los malos pagadores en rojo y los buenos pagadores en azul aquí. Cuando viene un individuo nuevo, como este que entró en este momento, yo quiero predecir si se parece más a los malos, como en este caso, o se parece más a los buenos. De manera que eso me va a permitir predecir y dar alguna probabilidad de si esta transacción es fraude o no, si este individuo va a ser buen empleado o no. Esta es una ilustración del análisis discriminante que también me permite luego decidir qué variables impactan a los malos, qué variables impactan a los buenos. Más adelante vamos a hablar con detalle de eso.
Los métodos factoriales o los métodos de la reducción de la dimensión son métodos interesantísimos, de un origen muy europeo, que vamos a estudiar en este curso. Tiene grandísimas aplicaciones a reconocimiento de patrones, a reconocimiento de caras, por ejemplo, eh, y se utiliza hoy en día para interpretación de gráficos, para muchas cosas, porque permite reducir, por ejemplo, el tiempo de cómputo. La idea de los métodos de la reducción de la dimensión es, si uno tiene datos en n dimensiones, como este gráfico que estoy ilustrando acá, tenemos los datos originales en 3 dimensiones, los proyectamos en 2 dimensiones, de manera que ya en 2 dimensiones podamos identificar, por ejemplo, clústeres. Y en general, de n dimensiones, reducirlos a 2 dimensiones o a 3 dimensiones. La regresión. La regresión es una de las técnicas más viejas y vienen de la estadística. Está la regresión lineal, no lineal, logística, univariada, multivariada. Pero a pesar de que tiene muchos años, la regresión sigue siendo uno de los métodos más efectivos para hacer predicciones. Es muy importante y más adelante lo vamos a trabajar con mucho más detalle. La regresión es para hacer predicciones, la clasificación también. La diferencia es, y al final del programa experto, espero que lo tengan bien claro, una regresión se usa cuando la variable que uno quiere predecir es continua, es de números reales. Mientras que la clasificación se usa cuando la variable a predecir es discreta, es un conjunto finito. Digamos, en clasificación yo quiero predecir entre 2 categorías, fraude o no fraude, o entre 3 categorías, empleado bueno, malo o regular, pero siempre un conjunto finito. Mientras que con una regresión yo puedo querer predecir algo continuo, por ejemplo, cuál va a ser mi salario dentro de 3 años, cuáles van a ser las ventas de un supermercado dentro de un mes. Entonces es un valor, un número real, es un número continuo, esa es la diferencia, pero más adelante vamos a trabajar mucho más en eso también. La regresión, típicamente, aquí es un ejemplo muy sencillo, es una regresión lineal en la que se tienen 2 variables. Descubrimiento de secuencias, están las series de tiempo, las redes neuronales. Nosotros vamos a estudiar sobre todo en este curso no, vamos a dedicar un curso entero a las series de tiempo. Una serie de tiempo, como se ilustra en este gráfico que les va a aparecer en este momento, esta es una serie de tiempo real de un banco de Costa Rica, en el que el valor rojo es la dispensación de un cajero automático, el valor verde es la predicción que le dio un modelo de series de tiempo, y el valor azul es la predicción que dio el modelo más una banda. Este es un problema muy importante, predecir cuánta plata va a ocupar un cajero automático, muy usado actualmente en el mundo, porque es fundamental saber cuánta plata va a ocupar un cajero, porque si uno tiene todo el tiempo el cajero lleno, sería carísimo para el banco en términos de intereses, pero si lo tiene vacío, en algún momento puede tener mal servicio el cliente, porque el cliente llega al cajero y no hay dinero. Entonces, bueno, lo ideal es predecir cuánta plata se va a ocupar cada día. Técnicas de sumarización. La sumarización son técnicas que se usan actualmente cuando uno tiene bases de datos muy grandes. Y de lo que se trata es de, antes de hacer el análisis, tratar de compactar de alguna manera los datos. En el último curso, penúltimo, vamos a estudiar un poco de análisis de datos simbólicos, en donde se hace sumarizaciones de datos antes de hacer los análisis de datos. Asociación, reglas de afinidad, esto se usa mucho en Amazon, usa mucho esto. Alguien que compró un libro de bases de datos, ¿qué libro le propongo que compre mañana? Bueno, le podría ofrecer otro de bases de datos, pero tal vez eso no es muy inteligente, porque a pesar de que es lo que ya compró, precisamente también no sea muy inteligente, porque eso es lo que acaba de comprar y ya no va a comprar otro libro. Es más inteligente, por ejemplo, sugerirle algo que compró alguien muy afín a él o muy parecido a él, tal vez un libro de estadística, tal vez un libro de minería de datos, tal vez un libro de otra base de datos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. O si quieren hacer algún comentario también. No, Ok, muy bien.
Muchas gracias. Entonces seguimos adelante. ¿En qué tipo de datos se puede usar minería de datos? Lo ideal sería que uno tuviera una base de datos relacional y todo lo tuviera en una tablita bien puestica en Excel. Pero no es así. La minería de datos trabaja sobre transacciones, sobre archivos de texto, sobre modelos GIS, sobre la web, sobre datos de multimedia, sobre fotos, sobre archivos planos de texto. De hecho, ese es uno de los grandes retos, ¿verdad? ¿Cómo procesar y aplicar minería de datos a datos que tal vez no están en el formato que uno quisiera, en el formato adecuado? Y se dice que uno de los principales esfuerzos o gastos de tiempo que hay en minería de datos es poner los datos en el formato adecuado. Y es ciertísimo. Hay casos en los que incluso se dura más acomodando los datos, limpiando los datos, que en el mismo proceso de minería de datos. Yersinio, ¿querías preguntar algo? Sí, señor profe. ¿Sí? No, es que, bueno, me pareció que en algún momento, en el comienzo de este slide, Sí, dijo que la idea sería tener la información en una base de datos relacional, sí, pero usualmente más bien no se utilizan otros esquemas distintos de eso. sí, gracias Yersinio, muy buena pregunta. Sí, por ejemplo, hace unos 10 años se creía que para hacer minería de datos, los datos lo ideal es que estuvieran en un cubo-lab. Pero no, realmente la manera ideal de tener los datos es en una tabla donde en las filas tenemos los individuos, los registros y en las columnas las variables. Típicamente eso es una matriz. Y eso es por lo menos una tabla tal cual almacenan las bases de datos relacionales. Okay. No, porque el tema es que usualmente cuando la base relacional, la información está muy desagregada y más bien hay un costo alto de cómputo de poder mezclar las tablas y poder llegar a los resultados resumidos, que es lo que uno quiere, ¿verdad? Sí, sí, eso es que usted dice es totalmente correcto, sí. Sí, sí, y eso ahorita lo vamos a tratar un poco, sí, normalmente en eso tenés razón, pero ahí estamos en otro tema. En minería de datos uno no debería usar la base de datos operativa. Sí, sí, claro. Primero porque se puede jalar un tortón y hacer que todos los sistemas se caigan. Segundo porque interfiere. Entonces lo ideal es construir una base de datos, que es lo que se denomina una bodega de datos, exclusiva para el proceso de minería de datos, que normalmente no es mala idea almacenarla en un formato relacional. Digamos, Ok. sí. ¿Condemar? Sí, Sí, tal vez hasta lo que mencionaba Yersinio, no sé si él se refería a ese punto con respecto al concepto de uso antes de Data Warehouse, sí, donde uno tiene una estructura particular de la información, ya sea un modelo de estrella, un modelo... Eso es lo que yo me estaba refiriendo, que estaba pensando. Pero al fin de cuentas, al fin de cuentas es un modelo relacional, ese tipo de estructura, perdón, ese tipo de base de datos con una estructura particular, pero la información sigue estando en una base de datos relacional, lo que sería distinto a una base de datos multidimensional que sería un colab, que es lo que mencionaba Valdemar. Entonces, por eso es lo que mi secretaria Valdemar, lo idóneo es tener información en una base de datos relacional. Usualmente sí se utilizan estructuras particulares de data warehouse como una estrella, por ejemplo, pero al fin de cuentas es una base de datos relacional. Ok, ok. sí. Luis Felipe quería preguntar algo. Muchas gracias, Fabio. Sí, perdón, muchas gracias, Fabio. Muy buena la intervención, muy clara, ¿sí? Gracias, Yersinio. Adelante, Luis Felipe. Ok, quería de pronto añadir algo para ver si me corrijo. En el caso de las bases de datos, de los data warehouse, de los data mart, bueno, no sé si estoy mal, o tengo entendido que son bases de datos dimensionales, que se basan a partir de una tabla de hechos, de medidas, en la cual a través del modelo estrella tenemos una serie de dimensiones y eso la hace una base de datos dimensional. Entonces, la diferencia entre una base de datos dimensional y una relacional, ¿cuál sería? Sí, gracias, Luis Felipe. Muy, muy.
si quieres, si nos apagas ahí el micrófono, porque gracias Luis Felipe. Sí, muy buena pregunta la de Luis Felipe. Y de hecho, unas filminas más adelante vamos a hablar un poquitito del modelo estrella y de las dimensiones. Y en un curso adelante vamos a estudiar solo eso. Entonces, por ahí se nos va a ir quedando mucho más claro más adelante toda esta diferencia. Pero precisamente algo que usted mencionaba es la diferencia, ¿verdad? Una base de datos, una bodega de datos, como se conoce en el concepto más clásico de hace unos 10 años, estaba siempre siguiendo un modelo estrella. No se asusten, ahorita dentro de un rato voy a explicar qué es un modelo estrella. Mientras que una base de datos relacional no necesariamente sigue un modelo estrella. Una base de datos relacional se basa en un conjunto, valga la redundancia, de relaciones entre las tablas, que no tienen por qué estar siguiendo un esquema de una estrella o de un copo de nieve, como le llaman unos también a otros modelos. Entonces esa es la diferencia precisamente. Entonces, como bien lo decía Fabio, una bodega de datos en un modelo estrella en el fondo es una base de datos relacional, con un esquema particular de relación entre las tablas. Mientras que una base de datos relacional es una base de datos relacional con un esquema no necesariamente estrella de relacionar las tablas, sino que es mucho más libre cómo se relacionan las tablas. Dentro de un ratito vamos a explicar un poquito qué es un modelo estrella y qué son un cubo lab, aunque todavía sigue siendo una introducción completa. En el quinto curso vamos a estudiar, vamos a dedicarlo completamente a hacer cubos OLAP y a hacer bodegas de datos y a hacer análisis y minería de datos sobre cubos OLAP. De hecho, en eso he estado trabajando en los últimos días preparando ese curso. Lo vamos a hacer con R y con Analysis Services de Microsoft. Bueno, muchas gracias por las preguntas, Luis Felipe, Yersinio, y gracias, Fabio, también por la ayuda y la intervención. Fabio, para los que no estuvieron la vez pasada, es un tutor de Promidad que nos acompaña desde Toronto, Canadá, en este curso. Entonces es un tutor invitado que va a estar, espero, en la mayoría y ojalá en todas las sesiones. También nos ha estado ayudando en los foros. Bueno, la minería de datos y Business Intelligence. Business Intelligence es un término que se usa mucho, ¿verdad? Y suena muy bonito y mucha gente lo usa para hacer dinero. El Business Intelligence se explica en esta pirámide que tenemos aquí. Esto es lo que se conoce a veces como Business Intelligence, que también es prácticamente lo mismo que el proceso KDD, que va desde la toma de origen de datos, la creación de bodegas, mercados de datos, la construcción de roll-up, que acabamos de hablar un poco, el análisis exploratorio de datos, la minería de datos, la visualización y la toma de decisiones. Claro que cuando se habla de un curso de Business Intelligence, por ejemplo en el INCAE, que es una escuela muy famosa en Costa Rica de administración de negocios, el curso de Business Intelligence que conozco bien, está aquí, casi que se concentra en la toma de decisiones. No importa tanto cómo se llegaron a los resultados, simplemente con esos resultados, cuál es la mejor manera y la manera más conveniente para el negocio de tomar decisiones, qué decisiones tomar y qué decisiones no tomar. Nuestro programa experto está más concentrado en toda la pirámide. Estamos muy concentrados en esta parte, ¿verdad? Que es la parte de entender bien los algoritmos que se utilizan. Ese enfoque de estar muy aquí tiene eso de negativo, ¿verdad? Muchas veces ese es el gran problema, querer tomar decisiones con un modelo que no se entiende o que no se entiende a fondo. Entonces es difícil tomar decisiones con un gráfico que no se entiende bien o que incluso muchas veces está malo, ¿verdad? Porque todo este proceso de aquí y de abajo fue mal construido. Entonces por eso nosotros estamos enfocados en entender toda la pirámide y fundamentalmente en la parte de la minería de datos. Una bodega de datos, entonces entrando al tema que acabamos de estar hablando, una bodega de datos, vamos a hablar un poquitito hoy de esto y en un curso más adelante vamos a hablar mucho más de lo que es una bodega de datos. Dice es una base de datos orientada a consultas, como resultado de un análisis externo de la transformación de datos de la empresa. Una bodega de datos se usa como partida de un sistema de toma de decisiones, de un sistema de Business Intelligence y Data Mining. Entonces, una bodega de datos tiene datos consolidados y consistentes, orientados hacia un tema, históricos y solamente de lectura. Una bodega de datos podría ser el resumen de un conjunto de bases de datos de la empresa. Esto es muy importante. Una bodega de datos es como
En una bodega de datos está el resumen histórico de la empresa. Y eso es muy importante para un proceso de minería de datos. Por ejemplo, para un proceso de minería de datos yo puedo necesitar cuáles fueron las ventas de carnes en un supermercado en los últimos 5 años. Debería estar en la bodega de datos esa historia. Mientras que en la base de datos transaccional esa información no tiene por qué estar, ¿verdad? En la base de datos transaccional puede interesar cuánto se vendió hoy y solamente eso. Entonces una bodega de datos se construye a partir de las bases de datos transaccionales, pero tiene un objetivo totalmente distinto. Es un objetivo de consultas, es un objetivo de almacenar la historia. Porque quien no almacena bien la historia no puede hacer minería de datos. Y ese es uno de los problemas más serios que nos encontramos los que tratamos de hacer minería de datos. Llegamos a una empresa, queremos hacer minería de datos, pero no hay datos históricos almacenados. Entonces la minería de datos no es una varita mágica. No podemos predecir el futuro como con una varita mágica. Se necesitan los datos históricos. Entonces, como se ilustra en este gráfico, la bodega de datos se construye a partir de los datos transaccionales. Y hay diferencias importantes, que de hecho es una de las preguntas de la tarea. ¿Cuál es la diferencia entre una bodega de datos y una base de datos operativa? Están en la filmina que les va a aparecer en este momento. Los datos operativos, las bases de datos operativas tienen los valores actuales, mientras que las bodegas de datos tienen los datos históricos, datos derivados, agregados. Esto es interesante. En una bodega de datos se permite que haya mucha redundancia. ¿Alguien por ahí nos encendió el micrófono? Tal vez si por favor nos apagan el micrófono. Sería... Yesenia, usted tiene el micrófono encendido, ¿no? Oh, pareciera que es Yesenia. Si nos puede apagar el micrófono. Gracias, muchas gracias. Bueno, entonces les decía que en una bodega de datos se puede tener información histórica, incluso información redundante. Como en un Cubo Lab hay mucha información redundante. Todo en pro de que los cálculos y las consultas sean más rápidas. Los cálculos desde el punto de vista de la minería de datos o desde el punto de vista de un reporte. La estabilidad de los datos en una base de datos operativa es dinámica, cambia continuamente, mientras que en una bodega de datos no. En una bodega de datos podría ser que los datos se actualicen una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada quincena, incluso una vez al año, depende del proceso. Los datos son más estables, son históricos. Una base de datos operativa está optimizada para las transacciones. Una base de datos, una bodega de datos está optimizada para las consultas complejas. Consultas que pretenden hacer una... Después vamos a ver, hay lenguajes incluso especializados para esto. La frecuencia de acceso en una base de datos operativa es muy alta, mientras que en una bodega de datos es mediana o baja. Los tipos de acceso en una base de datos operativa son lecturas, modificaciones constantes, mientras que en un almacén de datos normalmente son lecturas y agregaciones. Rara vez se borra, aunque también podría ser. La concurrencia en una base de datos operativa es alta, mientras que en un almacén de datos es baja. De hecho, una base de datos operativa tiene muchos usuarios, mientras que un almacén de datos tiene pocos usuarios. Las bases de datos operativas tienen una frecuencia de acceso y modificación de datos muy alta, mientras que un almacén de datos es baja. ¿Cuántos registros tiene una base de datos operativa? Bueno, dice aquí pocos relativamente a los que tendría la bodega de datos, que son millones. ¿Por qué esta tiene mucho más que estas? Bueno, porque la bodega de datos tiene que almacenar la historia. Entonces, necesariamente, normalmente es más grande. ¿Quiénes son los usuarios de una base de datos operativa? Pues todos los empleados por ejemplo, de un banco, los cajeros, etcétera, etcétera. Mientras que de una bodega de datos, típicamente los usuarios son mucho menos. Son los tomadores de decisiones o los que apoyan la toma de decisiones. Los mineros de datos serían los principales usuarios. La redundancia en una base de datos operativa es poca, mientras que en un almacén de datos es mucha. El análisis, digamos que aquí no se hace ningún análisis de minería de datos, mientras que en las bodegas de datos se hace análisis multidimensional, pero se hacen muchos otros análisis. Series de tiempo, todo lo que hemos visto hoy, minería descriptiva, predictiva, etcétera, etcétera. Se podrían hacer sobre este tipo de datos.
Bueno, esta es por cierto una de las preguntas de la tarea que tienen que entregar de hoy en 8. Un mercado de datos. ¿Qué es un mercado de datos? Básicamente un mercado de datos es lo mismo que una bodega de datos. Nada más que un mercado de datos es una bodega de datos específica. Por ejemplo, un supermercado como Walmart tiene un data mart en cada supermercado. Luego esos data mart se sumarizan en un data mart para cada país. Y luego esos data mart constituyen, por ejemplo, la bodega de datos de todo Walmart de todo el mundo. Imagínense en el tamaño de esa bodega de datos, ¿verdad? Entonces, un data mart es una bodega de datos, nada más que específica a un departamento, por ejemplo, de una empresa. ¿Qué es OLAP? Bueno, como les decía, más adelante vamos a hacer un curso de OLAP. OLAP es una tecnología que es Online Analytical Processing. Es una tecnología muy usada en bases de datos, que se puso muy de moda hace unos 15 años. No es lo mismo OLAP que minería de datos, como mucha gente ha querido venderlo. OLAP es simplemente una manera muy básica, de hecho, de hacer minería de datos. Porque un cubo-OLAP no es más que una manera de totalizar cosas. No es más que un query en el fondo, desde el punto de vista computacional. Eso sí, no estoy diciendo que no sea útil. Un OLAP es muy útil para tener reportes muy rápidos. Cuando el jefe quiere cálculos inmediatos, no hay como tener un OLAP que permita ese procesamiento rápido. Ahora, sobre los cubos OLAP se puede hacer minería de datos, como vamos a ver en otros cursos más adelante. Bueno, hablando del modelo estrella que algunos de ustedes me estaban preguntando, estos que estamos viendo en la pantalla típicamente es un modelo estrella. Ok, no se preocupen que a esto le vamos a dedicar un curso entero más adelante. En un modelo estrella básicamente uno tiene las dimensiones, como mencionaban ustedes antes, que son estas que están acá, y tiene una tabla de hechos. La tabla de hechos es un conjunto de totales que tiene el ID de cada dimensión y el total. Les voy a ilustrar con un ejemplo acá. Bueno, aquí tengo la definición de tabla de hechos y de dimensiones. Aquí les voy a ilustrar con este ejemplo. Este es un modelo estrella típico con 3 dimensiones. Por eso se le llaman cubos, porque un cubo lab muy típico tiene 3 dimensiones, aunque obviamente podría tener mucho más y no ser necesariamente un cubo. Entonces vean, por ejemplo, aquí yo tengo una empresa en la que tengo una tabla que dice el periodo, digamos, mensual, cuatrimestral, anual, el ítem que se está vendiendo, el ítem, digamos, bicicletas, cuál es la marca, cuál es el tipo, cuál es el proveedor, la localización, que sería, digamos, dónde está la tienda que lo vende. Entonces aquí, estos azules que dice measures o totales, en la tabla de hecho lo que uno hace es almacenar totales. Por ejemplo, aquí voy a almacenar el total de unidades vendidas en un periodo dado, de un producto dado, en un almacén dado. Entonces, si el jefe me pregunta un día, mire, Oldemar, dígame cuánto vendimos el mes pasado de bicicletas en nuestra tienda Walmart de Alajuela y cuál fue el promedio de ventas. Entonces, como en el Cubo Lab eso está calculado ya, yo le puedo dar la respuesta a él en términos de segundos. Mientras que si yo no tengo el Cubo Lab, mientras hago el query para hacer ese cálculo que él me está pidiendo, me podría tardar un par de horas, y si no más, ¿verdad? Para poder tenerle la información. Entonces el Cubo Lab, básicamente la idea es esa, es tener totales precalculados, de manera que ante consultas yo pueda responder muy rápido. Esto es en el fondo un Cubo Lab, la tabla de hechos y las dimensiones. Estos que están aquí son números siempre positivos, porque son totales, que pueden ser números enteros o números reales. Se le llama un Cubo Lab porque, como lo estamos viendo ahí, por ejemplo, este que acabamos de ver se le puede representar en un cubo. Este número 38 que estoy señalando acá, por ejemplo, representa el total de teléfonos vendidos en el cuarto cuatrimestre en la tienda de Vancouver. Este 1087 que estoy señalando acá representa las ventas en Nueva York en el primer cuatrimestre de
artículos de entretenimiento para el hogar. Ven, entonces no son más que totales, que lo que permiten son respuestas muy rápidas, crear reportes muy rápidos. Por supuesto, un cubo lab no tiene por qué ser en 3 dimensiones. Vean que aquí acabo de agregar una dimensión, la dimensión proveedor. Entonces ahora tengo un cubo en 4 dimensiones: tiempo, proveedor, producto y localización. Ese sería un cubo en 4 dimensiones. ¿Qué lo podríamos ver como se muestra en la siguiente filmina? Un cubo para el suplidor 1, un cubo para el suplidor 2, un cubo para el suplidor 3 y así sucesivamente. Y si meto otra variable voy a tener cubos hacia la derecha, hacia adentro, hacia arriba, hacia abajo. Entonces podría tener un cubo en 20 dimensiones. Aunque en la práctica normalmente los cubos no tienen tantas dimensiones, tienen 3, 4, 5 dimensiones. Ok, no se preocupen porque este tema va a ser tema de un curso entero. Hoy es apenas una introducción. ¿Cuál es el ciclo de vida de un proyecto de minería de datos? Muy importante tener claro el ciclo de vida. Y lo vamos a ir aprendiendo a lo largo del proyecto, de todos los cursos. Lo primero es aprender del negocio. De ahí, a mí me ha tocado, por ejemplo, hacer, cuando estaba en Stanford, minería de datos sobre datos que usaban unos biólogos. Entonces no entendía ni siquiera de qué se trataban los datos. Entonces tuve que pasar varias semanas estudiando para entender los datos, porque eran datos de ADN. Entonces, si uno está en un supermercado, tiene que entender del negocio del supermercado, no le queda de otra. Luego, recolectar los datos. Ese es otro problema a veces complejo. Resulta que tenemos todo claro, pero los datos no están. O los datos están en diversos formatos. Y hay que empezar por la limpieza y transformación. Muchas veces eso toma demasiado tiempo. Es difícil, limpiar datos, ¿verdad? Resulta que en una tabla los datos están en colones, en otra está en dólares y en otra está en pesos o en córdobas. Definir la meta del proyecto, esto es muy importante. Yo me he encontrado gran cantidad de organizaciones donde me han contratado para hacer una consultoría, donde nadie tiene claro cuál es la meta del proyecto. Alguien quiere hacer minería de datos, alguien me dijo que era cubo solar y no tienen claro ni siquiera cuál es el objetivo. Ese es un problema serio también que uno se encuentra. Este es importante, lo vamos a estudiar mucho aquí: escoger el algoritmo, el método, el modelo que uno va a usar. Hay que tener claro si el problema que uno tiene en el fondo es un modelo de clustering, un modelo de segmentación, o un modelo de clasificación, o un modelo de regresión, o un modelo de series de tiempo, o un modelo que se resuelve simplemente usando cubo solar. Eso es muy importante. Mucha gente quiere aplicar, por decir, por ejemplo, árboles de decisión, y lo que ocupaba era hacer clustering. Entonces estaba equivocado. Lo que ocupaba era usar K-means, por ejemplo, no árboles de decisión. O viceversa, quería predecir las ventas y estaba usando K-means, cuando lo que tenía que usar era árboles de decisión o cada vecinos más cercanos o algún otro método. Generar reportes, generar predicciones, esto es muy importante. ¿Cómo los vamos a generar? ¿Con qué tipo de gráficos? ¿Con qué tipo de reportes? Y al final, pues, actualizar y calibrar los modelos. Los modelos de minería de datos tienen que estarse calibrando, porque si no, se exactualizan. Puede ser que un modelo que hoy prediga bien las ventas, dentro de 6 meses ya no predice bien las ventas, y esto se debe a que el modelo no fue recalibrado apropiadamente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si alguno tiene alguna pregunta o comentario. ¿Alguna? Bueno, muy bien. Los estándares de la minería de datos. No hay un estándar para la minería de datos y no hay un estándar para almacenar datos. Algunos han querido que sea XML. Microsoft quiere que sea Microsoft SQL Server. En Oracle quieren que sea XML con Java, etcétera. Un formato que se ha extendido mucho y que vamos a usar mucho en el curso son los archivos CSV, que en el fondo son archivos de texto que parecieran simples, pero que no lo son tanto. En un archivo de texto tiene la ventaja de que se pueden almacenar muchos datos, son muy rápidos de leer y son fáciles de comprender. Todo el mundo puede trabajar con un archivo de texto, mientras que trabajar con un XML a veces no todos pueden, entonces complica las cosas. Trabajar con SQL también no todo el mundo puede, no todo el mundo sabe.
Entonces a veces una muy buena opción y muy en boga es trabajar con archivos CSV, que de hecho lo vamos a hacer así en los 2 primeros cursos. A partir del tercer curso vamos a ir hacia conectarnos más directamente a las bases de datos, pero no es mala idea iniciar un proceso de minería de datos usando archivos XML, perdón, CSV. CryptDM. El CryptDM es una metodología para el desarrollo de proyectos de minería de datos. Es como cómo administrar un proyecto de minería de datos. Vamos a estudiar CryptDM en el último curso, en el proyecto. Yo les voy a hacer una presentación de CryptDM para que ustedes puedan plantear su proyecto usando CryptDM. No les voy a explicar hoy mucho en detalle CryptDM porque se nos va mucho rato, pero CryptDM es básicamente eso, una manera de estandarizar procesos de minería de datos, de administrar bien un proyecto de minería de datos. En computación, en informática es muy importante administrar bien los proyectos. CryptDM es una manera estándar de administrar un proyecto de minería de datos. ¿Okay? Es de hecho una de las metodologías más utilizadas en el mundo, es el CryptDM. Aquí tenemos un diagrama de lo que es CryptDM. Las fases de un CryptDM son comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación de datos, modelado, evaluación, implantación, evaluación y un ciclo que lleva ese orden. Bueno, las fases de CryptDM no las voy a detallar hoy. ¿Qué no es minería de datos? Muy importante. A veces la gente cree que uno con minería de datos va a poder predecir todo. Por ejemplo, algunos han querido predecir hasta el resultado de la lotería. ¿Por qué no se puede predecir el resultado de la lotería? Porque es un proceso absolutamente aleatorio. Entonces la minería de datos no es magia, no es una bola de cristal, aunque yo lo ilustré así al principio, pero no es una bola de cristal. Simplemente la minería de datos es un conjunto de modelos estadísticos, matemáticos, probabilísticos, que lo que dan es una probabilidad. La minería de datos no es un modelo determinístico. Un modelo determinístico es un modelo como el que usa Excel. En Excel yo sumo 2 más 3 y siempre tiene que dar 5 en 2 celdas. Si no es así, significa que la computadora está gravemente infectada de virus o algo pasa gravísimo. Entonces siempre 2 más 3 es 5. En minería de datos eso no es así. La minería de datos, como se ilustra en esta filmina, es un modelo probabilístico. Entonces yo lo que le doy a mi cliente es una probabilidad de que la transacción sea fraudulenta o no. Y puede ser que falle, al igual que el pronóstico del tiempo falla, mi predicción puede fallar. Y esto es un problema serio, porque a mí, por ejemplo, y Fabio que está por ahí sabe que cuando estábamos en Predisoft a veces nos decía, mire, de ahí, su sistema, nos están estafando, su sistema falla, está malo. No es que nuestro sistema falla, es que es una probabilidad lo que le estamos dando, y como tal puede fallar. Lo único que sí es cierto es que es un modelo probabilístico, y como tal se rige a partir del teorema del límite central, o la ley de los grandes números, como le dicen en estadística. Es decir, que si yo aplico mi modelo una cantidad bien grande de veces, se va a cumplir la probabilidad. Es decir, si mi modelo estadístico tenía un porcentaje de éxito del 80%, es muy probable que en el 80% de los casos mi modelo va a acertar y en un 20% va a fallar. Pero eso cuando n tiende a infinito. Puede ser que los primeros 3 tiros fallen, o que los primeros 3 tiros mi predicción sea correcta. Y no por eso quiere decir que el modelo esté malo. Entonces es muy importante eso que ustedes lo tengan claro. La minería de datos, sobre todo los modelos predictivos, son modelos probabilísticos, no modelos determinísticos. Y es una tarea difícil que enfrentamos los que hacemos esto, porque a veces nos dicen que la gente espera que el modelo prediga siempre el 100%, y eso no existe. No hay modelo real de minería de datos que pueda predecir el 100% de los datos, a menos que sea un problema absolutamente trivial. Bueno, ¿dónde encontrar más información al respecto? Este es un libro muy bueno, Introducción to Data Mining. Este es el libro que se usa en el curso de maestría en estadística en Stanford, en el primer curso. Lo pueden conseguir en Amazon, es un buen libro para aquellos que quieran estudiar. Este libro lo muestro acá solo porque fue un libro que yo estudié en Francia hace, ya mejor no digo ni cuánto, casi
20 años cuando hice mi doctorado. Introducción a Data Mining, en francés, es uno de los primeros libros que se escribió de minería de datos por un profesor muy famoso francés llamado Michel Jambou. Si tienen alguna pregunta hasta ahí, alguna pregunta o comentario. Bueno, si no, para terminar les voy a hacer la última presentación. Sí, Luis Felipe, ¿tiene alguna pregunta? Sí. Viendo la parte de la Power House y de la segunda que yo tenía, que era cuando uno hace datos es relacional, es dimensional, pues ya tengo claro la parte que en el que toda base de datos, todo data warehouse que nosotros utilizamos para crear modelos de datos, pues parten del hecho que son relacionales. Sí. En la estructura es lo que lo hace, la estructura no es lo que lo hace llamar dimensional. Entonces, en este caso, esta era la duda mía. Entonces, yo tenía una que era una base de datos relacional era diferente a la dimensional. Es diferente en estructura, pero a la vez la dimensional se basa en la relacional. Más que todo es aclarar esa parte. Sí, muchas gracias Luis Felipe, toda la razón, estás en todo lo correcto. Eso es la diferencia. Ahí se nos va a ir aclarando más en el futuro. Muchas gracias por el comentario, muy atinado. Bueno, para terminar les voy a hablar un poquito del mundo de R. Vamos a trabajar en algunos de los cursos con R. R es actualmente la plataforma más grande que existe en el mundo de software libre, más grande que existe en el mundo de data mining y de estadística, no cabe la menor duda. Uno de los sistemas más completos, tiene hoy en día más de 3.000 paquetes que han desarrollado los científicos más destacados del mundo para hacer minería de datos y estadística. Aquí vamos a usar varios de los paquetes de R. R fue creado por este señor que vemos acá, John Chambers, fue el creador del lenguaje S, que es el antecesor de R. Tuve el gran honor de llevar un curso con John Chambers en Stanford. Por ahí, si me da tiempo un día esto, les voy a mostrar un video de una clase de John Chambers. Es toda una autoridad mundial en el tema de computación. Ahí en esa foto está mucho más joven de lo que está hoy. Ya él tiene casi 85 años y todavía da clases. Es considerado uno de los padres de la computación y la estadística. John Chambers dice que R es el mejor lenguaje que hay para hacer estadística y minería de datos. Y yo lo creo porque dice John Chambers la siguiente frase: R fue creado por estadísticos para estadísticos y no por informáticos para estadísticos. Ahí me perdonan los informáticos. Pero a veces los sistemas desarrollados por informáticos para estadísticos no tienen todos aquellos requerimientos del estadístico. Entonces R tiene esa gran ventaja, fue pensado por estadísticos e informáticos en conjunto, pero entonces, por ejemplo, en R, a diferencia de muchos otros lenguajes, es muy fácil manejar columnas, más que filas. Los lenguajes informáticos normalmente es muy fácil manejar filas, pero no tanto columnas. Y en estadística son más importantes las columnas que las filas, porque en las columnas es donde están las variables estadísticas. Bueno, entonces este señor profesor de Stanford es el padre del lenguaje R. Esta es la Biblia de R. Les recomiendo este libro, un librito un poquito difícil de leer, pero es un libro de John Chambers que se llama Software for Data Analysis, Programming with R. Este es el clásico de R, es un libro escrito por John Chambers. En internet uno lo puede conseguir ahí hasta el PDF. Es un excelente libro para profundizar en R. Ahora, no hay que confundirse entre el lenguaje R y el proyecto R, porque en Europa se ponen muy bravos si uno dice que el creador de R es Chambers, porque ellos dicen que los creadores de R son estos señores de Nueva Zelanda, Robert Gentleman y Ross Isaka. Y es cierto, estos dos señores son los creadores del
digamos, del paquete R y de todo el proyecto mundial R, que está en r.org, que ustedes tienen que accesarlo para bajar el software. Estos señores fueron los que llevaron, por decirlo así, R al mundo, y los que hicieron semejante maravilla de que ahora uno puede publicar, este servidor tiene paquetes en R, si cumple ciertos estándares, el software, y hacerlo libre y accesible a todo el mundo. Estos señores fueron los que hicieron posible eso. Ahora, para nada son enemigos de Chambers. De hecho, ellos dos y Chambers trabajan juntos y son miembros del comité central de Proyecto R. Entonces no hay ninguna disputa. Estos señores son muy reconocidos mundialmente porque son los creadores del programa R, del ambiente mundial R. Son los que lo llevaron al éxito que hoy tiene. R, ahí lo estamos viendo en pantalla, rproject.org, de ahí se puede bajar. Es hoy por hoy la plataforma de software libre más utilizada en el mundo. Es una maravilla. Ahí Yersinio, que está por ahí escuchándome, espero que de aquí a que termine los cursos use R y no MATLAB. si me escucha Yersinio, que le gusta mucho MATLAB. No, MATLAB es... No lo creo, profe, pero voy a hacer el intento. Sí, es que MATLAB es muy bueno, pero no es libre. ¿Eh? Sí, muy bueno. Rotazo del precio también. Sí, MATLAB es un producto muy bueno, pero es caro. Y R tiene más paquetes, se ha extendido más R que MATLAB. En R uno encuentra casi de todo, para hacer de todo, en minería de datos, en estadística y en algunas otras cosas. Se parecen bastante en la forma de programar. Pero bueno, vamos a ver si de aquí a 8 cursos hemos logrado cambiar a Yersinio. Y si no, no importa, pues, ahí puedes hacer el proyecto en R, en MATLAB. Bueno, en nuestro sitio web de Promidad, en la barra de herramientas, ustedes pueden encontrar directamente dónde bajar R Studio. Esto es parte de la próxima tarea, simplemente para que los vayan bajando. R es la plataforma original. R Studio es un ambiente, un GUI, una interfaz gráfica para R, en donde es más fácil programar. Es un ambiente diseñado para programadores de R. Y lo vamos a usar un poquito, sobre todo en el tercer curso. ¿Dónde se puede bajar R? Aquí está en www.rproject.org, o también pueden ir directamente a nuestro sitio web y de ahí lo buscan el link. La versión actual es la 3.01. Pueden instalar esta versión. Existe para Macintosh, para Linux, para Ubuntu, para Windows, para todas las plataformas. Donde se comporta mejor R es en Mac y en Linux. Pues fue creado originalmente para ellos. Aunque en Windows funciona bastante bien. Cuando se complica un poquito R en Windows es cuando uno quiere hacer paquetes para subir al CRAN. Esto es lo que se llama el CRAN. El CRAN es donde están todos los paquetes que se han desarrollado para R. Paquetes son extensiones que se le han hecho a R. Sí, adelante. Una pregunta, profe. Esto con los sistemas que corren mejor en Linux y en Mac. ¿Por qué? Porque Linux pone una restricción en el internet de la memoria, algo así. Yo algo había leído, sin embargo una vez lo leí en una página web, pero no, creo que no la guardé. Y algo así decía, que en sí el R, al menos en cuanto al monto de la base de datos, que puede ser de varios gigas, en Linux no había ningún problema, en Mac tampoco, sin embargo en Windows sí. ¿Por qué se da eso? Entonces el Windows le pone una restricción. Sí, tiene razón usted en eso, pero no es tanto porque Windows le ponga restricción, es porque R fue desarrollado originalmente para Unix y Linux. Macintosh en el fondo es un Linux también, es un Unix lo que tiene detrás. Entonces ahí funcionan mucho mejor los comandos nativos de R, digamos la parte más profunda de R. Sin embargo, todo lo que vamos a hacer en estos cursos, no se preocupen, en Windows corre perfectamente. Y no hay problemas para usar tablas gigantes en R con Windows. Se complica mucho, digamos que es mejor en Mac cuando uno quiere hacer ya cosas muy, muy especializadas.
Por ejemplo, si uno quiere generar un paquete un paquete de R para subirlo al CRAN, ¿verdad? Hacerle un paquete es una ampliación de R que uno construye. Es mejor estar en Mac que estar en Windows. Pero para usar R como usuario y para hacer minería de datos con R no hay ningún problema estando en Windows, ¿verdad? Entonces no se preocupen por eso. De hecho, todas las presentaciones que yo les voy a hacer, aunque a veces prefiero el Mac, las voy a hacer en Windows para estar en el mismo ambiente que ustedes, la mayoría están, supongo. Entonces no hay ningún problema. Muchas gracias por la pregunta, Israel. Entonces, esta es la consola de R. Más adelante les voy a explicar más en detalle esta consola. Esta es la consola de R en Macintosh. Ahí la estamos viendo en Macintosh. Es un poquito más bonita. Este es RStudio. RStudio es bonito porque tiene una ventana para escribir los comandos, una ventana de salidas y una ventana de gráficos. Entonces es muy conveniente RStudio para cosas que vamos a hacer sobre todo en el tercer curso. Vamos a usar en este curso varios paquetes. Un paquete, les explico nuevamente, es una extensión de R. Este señor que está aquí en pantalla, Graham Williams, que ya le falta un poquito el pelo más que a mí, creó un paquete muy famoso, conocido como Ratel. Algunos le dicen, depende de qué lugar de Estados Unidos, le dicen Rattle también. Él mismo yo lo he oído decirle Ratel, por lo tanto yo le digo Ratel. La verdad no sé cuál será la pronunciación correcta. Ratel es un paquete muy bueno de R para hacer minería de datos, sobre todo predictiva. En el curso siguiente vamos a usar muchísimo Ratel. En este curso también lo vamos a usar un poquito para explorar datos. Es uno de los mejores paquetes que se ha construido, es completamente gratuito. Y como ustedes van a descubrir de aquí a 8 cursos, es mucho mejor Ratel que Microsoft Business Intelligence. Que no me oiga Microsoft, y ya no me dan la licencia para ustedes, pero realmente es una plataforma muy muy buena para hacer minería de datos predictiva. Aquí está la interfaz de Ratel que vamos a estudiar más adelante. ¿Cómo se instala Ratel? Y aquí está cómo se instala. Para instalar Ratel hay que poner en R, uno carga R y después pone esta instrucción, install.packages, Ratel entre comillas, dependencies en true. Esto dependencies en true es porque los paquetes a veces dependen de otros paquetes. Entonces se pone eso para que cuando uno instala el paquete Ratel, instale todos los otros paquetes que él usa. ¿Cómo se ejecuta? Uno pone library Ratel, ese la carga, y después con Ratel, así, paréntesis, esto carga la librería Ratel en R, y esto lo que hace es cargar la interfaz gráfica de Ratel. ¿Dónde se puede conseguir información? En este sitio web hay un montón de artículos y cosas de Ratel. No se preocupen que más adelante vamos a estudiar cómo es que se usa. ¿A qué me refiero con esto? ¿Dónde se pone esto para aquellos de los que nunca han usado R? Yo simplemente instalo R, voy aquí para atrás un poquito. Instalo R, bajo R y lo instalo, como se instala cualquier programa. Y en esta barra de comandos, en este punto que se presenta aquí, es donde yo escribo la instrucción library Ratel, o aquí escribo install packages Ratel. Esas instrucciones que les presenté es aquí donde se deben escribir y darle enter y se empiezan a ejecutar. Entonces estas 3 instrucciones es ahí donde hay que escribirlas, porque la próxima tarea tiene hay que instalar RStudio, Ratel y FactorMiner, que es el otro paquete que vamos a usar. Y la tarea consiste en instalar estos software para las próximas lecciones tenerlos listos, porque los vamos a usar. FactorMiner es otro software muy bueno, hecho en la Universidad de Rennes, en Francia. Yo no he encontrado ningún software mejor que este para hacer métodos de reducción de la dimensión, como el análisis en componentes principales y algunos métodos que vamos a ver en este curso. Para hacer clasificación jerárquica también es muy bueno, y para hacer K-means. Entonces vamos a usar FactorMiner. ¿Cuál es la ventaja con FactorMiner y R? Son paquetes que permiten experimentar, jugar con los métodos. Entonces permiten realmente aprender el método. Contrario a esto, por ejemplo, en Microsoft Business Intelligence uno no aprende el método.
porque el método ya es una caja negra. Corre como ellos lo hicieron y punto. Hay alguna parametrización, pero es mínima. Entonces uno realmente eso no le permite como explorar el método. En R sí. Entonces por eso, como herramienta de aprendizaje es mucho mejor R que cualquier otra. Entonces Factor Miner también lo vamos a instalar. Factor Miner se puede bajar de aquí, de esta página que es la página donde está en la Universidad de Rennes. Se instala, uno puede instalar Factor Miner con la instrucción install packages, que es una instrucción genérica para instalar cualquier paquete de R. Más adelante ya eso lo van a tener muy claro. Pero les recomiendo usar mejor esta instrucción, porque esta instrucción lo baja directamente desde el sitio de ellos. E instala a la vez un paquete que se llama rcommander. Vamos a ver, esta instrucción, ustedes cargan R, la escriben como se está viendo en esta pantalla, y eso instala Factor Miner directamente del servidor de la Universidad de Rennes, en Francia. Adelante, Cintia. Cintia, sí, no la escuchamos muy bien. Cintia, ¿querías preguntar algo? Cintia, sí, la vez pasada tampoco la pudimos escuchar, como que tienes algún problema con el micrófono. Si quieres me la escribe Cintia y la pregunta y cuando me aparezca en pantalla yo la leo y la trato de contestar. Bueno, Factor Miner, ¿sí? Sí, una pregunta. Adelante, Eric. ¿Es lo mismo instalar los paquetes desde la consola de R o desde el RStudio? No hay ningún problema en hacerlo desde los dos abiertos. Excelente pregunta, Eric Dennis. Muy buena pregunta. Se puede hacer en cualquiera de los dos ambientes y queda instalado en ambos, porque RStudio cuando corre, automáticamente corre el R. Por debajo está corriendo R, aunque uno no lo ve. Entonces se puede instalar desde cualquiera de los dos. Yo por costumbre personal, no sé, pero siempre prefiero hacerlo aquí directamente en el corazón de R, que es este que estamos viendo en pantalla. Tengo una idea que no es del todo cierto que es mejor desde aquí, pero en la práctica yo he instalado desde RStudio y desde R y siempre queda en ambos, entonces no hay ningún problema. Muy buena pregunta. Entonces con este se instala Factor Miner. Factor Miner se corre usando esta instrucción, library R. Esto viene de rcommander. Recuerden que R es sensible a mayúsculas y minúsculas. O sea que si por ejemplo yo pongo esta R en minúscula, entonces no sirve. O esta C en mayúscula. Tiene que escribirse tal cual está aquí. Entonces una vez que yo he instalado el paquete, escribo en la consola esto, library rcommander. Y ya, me aparece una interfaz gráfica que es esta que estamos viendo en pantalla. Esto en realidad que estamos viendo en pantalla es rcommander. Factor Miner es este menú. Factor Miner es un menú que se instala sobre rcommander. rcommander fue creado por John Fox, también muy famoso en el mundo de R, por haber hecho esta interfaz. La ventaja de instalarlo así, como vimos antes, voy para atrás, con esta instrucción, de una vez se instala Factor Miner y rcommander. Queda todo instalado. Entonces, una vez que yo corro library rcmdr, R en mayúscula, me sale el rcommander que es este. Muy bien. El rcommander, como les decía, fue creado por John Fox, muy famoso en el mundo porque este paquete rcommander es muy usado. rcommander lo que hace es, como se ve en esta pantalla, le trata de hacer una interfaz gráfica a R. Para aquellos que no gustan mucho de usar la consola y escribir comandos, entonces rcommander permite hacer todo a base de puros menús, a puro clic, que es más sencillo. Bueno, rcommander se puede instalar así también, install packages,
entre comillas, R Commander dependencies en true. Pero como les decía, esto no es necesario. Si ustedes instalan Factor Minor, ya no ocupan hacer esto, porque R Commander queda instalado automáticamente. ¿Ok? Entonces, de esta manera, con Library, RCMDR se corre R Commander. Y R Commander les aparece esto, que es una ventanita. Yo puedo escribir aquí cálculos, operaciones, instrucciones. Y en la ventana de resultados van saliendo, valga la redundancia, los resultados, los gráficos, etc. Aquí escribo los comandos y aquí salen los resultados. O los comandos los puedo ejecutar a través de este menú y los resultados salen en esta ventana. No se preocupen que en la próxima lección vamos a trabajar con esto con mucho más detalle. Por ahora lo que ocupamos es instalarlo. ¿Dónde obtener más información? En este par de libros se puede obtener más información. En el sitio de R Commander tiene un sitio, Factor Miner tiene un sitio, que yo se los puse antes, por acá viene atrás, donde hay literatura, libros, etcétera, para Factor Miner. Bueno, si tienen alguna pregunta hasta ahí, preguntas o comentarios. Bueno, si no hay preguntas o comentarios, para terminar, les voy a mostrar el aula virtual. Ahí están viendo el aula virtual. Como parte de la primera tarea, ustedes tienen que configurar su perfil. Si me meto aquí a participantes, vemos que ya la mayoría, Cintia, Mario, Fabio, Lisbeth, Luis Felipe, Daniel, ya han configurado su aula. La mayoría ya entraron, solo nos falta Marisol Arias, no ha entrado al aula. La idea es que en esta primera tarea le pongan una foto y configuren su perfil, pueden cambiar el password, etc. Bueno, aquí ya aparece el video de la clase anterior. Mañana, en horas de la tarde, finales de la mañana, ya va a aparecer aquí el video de la clase de hoy. También lo pueden ver directamente en Webex, ¿verdad? El proceso de ponerlo aquí dura un poquito más de tiempo porque duramos como un día mientras YouTube nos acepta el video. Y tiene que pasar una serie de filtros porque es un video muy grande. Entonces nosotros lo subimos en un espacio que nosotros tenemos comprado en YouTube, pero pasa un tiempito mientras lo aceptan. Y dura tamaño rato, dura como 6 horas subiendo. Bueno, una vez que han estudiado todo aquí, entonces entregar la tarea número 1 muy fácil, le dan clic aquí en entregar tarea y les aparece esa pantalla que está ahí. Esto que a veces cuesta encontrarlo aquí abajo, ustedes le dan subir archivo, browse, le dan browse y subir archivo y ahí suben el archivo. En este caso es solo uno. Después en otras tareas vamos a ver que son varios, pero en este caso es solo un archivo. Aquí es donde lo pueden subir. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Una cosa muy importante antes de terminar. Si tienen alguna duda sobre la tarea, pónganla aquí en foro de apoyo. Aquí ven que ya hay algunas preguntas para la primera tarea que han puesto algunos. Esto es muy importante que lo hagan aquí, no lo hagan a través de un correo electrónico a este servidor. Porque la ventaja del foro es que ahí todo el mundo la ve. Y normalmente la duda que tiene uno la tienen muchos. Entonces, si uno la aclara ahí, de una vez se las aclara a todos. Además, es permitido que cualquiera aclare una duda. Si alguien pregunta algo y ya alguno pasó por ese problema y puede explicar ahí un poco cómo lo hizo, bienvenido será la ayuda. Cada semana tiene un foro de ayuda. Esta semana aparece, toda esta semana, de hoy en 8 días, antes de que empiece la videoconferencia, se cierra la entrega de tareas. Si alguien no la ha entregado en ese momento, ya no puede entregarla, ya no la puede subir. Y minutos después se va a activar la siguiente semana.
y así sucesivamente hasta que termine el curso. Se va activando cada semana. Cada semana tiene un foro y tiene una entrega de tarea. Y aquí están las presentaciones, vean. Aquí pueden bajar las presentaciones que vimos el día de hoy. ¿Ok? Aquí ustedes las pueden bajar para su computador. Entonces, si tienen alguna pregunta o comentario. Ok, bueno, voy a dejar de compartir el escritorio para ganar ancho banda. Si alguien tiene alguna pregunta final o comentario, con mucho gusto en este momento. Buenas, Omar. Sí. Tengo una pregunta todavía, digamos. La primera tarea fue la configuración, ¿no? Sí. La segunda, ¿podemos ya ir viendo la instalación de los software o hay otra ya indicada que no le he visto? No, esa es la primera tarea, que en realidad más bien es la tarea de hoy, que consta de la configuración del perfil y la instalación del software. Esa es la tarea que tienen que entregar de hoy en 8. Solo hay una tarea, sí, ese causó un cierto enredo porque esa tarea, como la clase el miércoles se pasó para hoy, la abrimos desde hace algunos días, pero esa es la tarea que tienen que hacer, no se preocupen, solo esa, y tienen de tiempo a entregarla hasta de hoy en 8. De hoy en 8 les ponemos otra tarea en relación a los temas que vamos a ver de hoy en 8. Pero la configuración del software, ustedes lo de la vez pasada, pues ya tenemos que tener RStudio y Factormind instalados. Sí, la tarea consiste en dos cosas. Una que es configurar el perfil y las siguientes preguntas son instalar RStudio, instalar FactorMiner y instalar Rating. Eso consiste en instalar esas 4 cosas y en el PDF meter unas pantallas que me demuestren a mí que ya lo pudieron instalar. Ok. Y esa es la tarea para hoy en 8. Ahí en el enunciado puede verla con más detalle. Ok. Bueno. Gracias, Jorge, por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ajá, con mucho gusto, Lisbeth, que me escribe por el chat. Entonces, si no tienen más preguntas, muchas gracias a todos por los comentarios ahí en el chat, muy positivos. De hoy en 8 nos vemos. Cualquier duda que les salga en el camino, por favor la escriben en el foro. Y yo el foro lo veo por lo menos 2 veces al día. Y yo les estoy contestando. Por ahí Fabio también está viendo el foro para ayudarles. Y cualquiera puede ayudar, ¿verdad? Aquí de lo que se trata es de aprender, ¿verdad? Y muchas veces la respuesta la tiene un compañero y no la tenemos los tutores. Entonces, de eso se trata aquí. Ahí se comparte mucho, se aprende mucho. Configuren el foro, que al final del curso de uno que ya hicimos en México, hacemos una graduación y nos reunimos presencialmente. Es muy interesante verse en persona después de haberse conocido solo en foto. Uno dice, mira, este es más pequeño, es más alto, es más gordo, es más flaco de lo que yo me imaginaba. Entonces es interesante. Yo ya tengo el gusto de conocer a algunos de los de acá de Costa Rica, pero entonces eso sería la tarea. Si no tienen preguntas, entonces nos vemos de hoy en 8 a las 7. Minutos después de terminada esta conferencia, la pueden ver nuevamente a través de Webex. Y esperamos el día de mañana ya tenerla subida en el aula virtual también. Bueno, entonces les agradezco muchísimo. Nos vemos de hoy en 8. Un gusto haber estado con ustedes. Hasta luego. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto haberlos visto de manera virtual. Hasta luego, Luis Felipe, que lo estoy viendo en este momento. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.